Buenas tardes, amados hermanos. Desde la Ciudad de México les mandamos un afectuoso saludo y sobre todo el saber que estamos orando por ustedes, estamos orando por sus vidas, ¿sí? Para que el Creador haga la obra en cada uno de ustedes, en sus propósitos, en, su, en sus ministerios y sobre todo que sea el Espíritu Santo el que esté en su corazón y en su caminar. Bueno, el tema de esta semana es la lección 32 de nuestro manual de 52 lecciones de vida y el tema es el misterio de las lenguas. Y bueno, vamos a ir a la bendita palabra de Dios en el libro de Hechos 2:4 y el Señor nos habla de esta manera a través de sus santas escrituras y nos dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Sí? Entonces vemos que las lenguas no es algo que aprendamos, pero sí es algo que nos atrevemos a que fluya a través del Espíritu. ¿Sí? Las lenguas es algo, es un don que Dios nos da, pero nosotros debemos de estar dispuestos a dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. ¿Sí? Y pues bueno, hay muchos misterios de lo sobrenatural que Dios está revelando a su pueblo en este tiempo, pues. ¿Sí? El misterio de las lenguas es uno de esos misterios que la iglesia no ha aprovechado. Y Dios quiere que vayamos más allá de lo que sabemos acerca de las lenguas. ¿Sí? Entonces, el misterio de las lenguas, ahí está. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios. Dios es omnisciente, Dios siempre está con nosotros, pero si nosotros no lo aprovechamos, ya es cuestión de nosotros. Nosotros somos los que nos salimos de la presencia de Dios, o los que buscamos la presencia de Dios. Pero ciertamente las lenguas son un misterio, y tendríamos que saber primeramente qué es un misterio. ¿Sí? Bueno, misterio significa conocimiento retenido. Es algo difícil de entender porque está oculto a la mente natural. ¿Sí? Para recibir el misterio de las lenguas debe abrir su mente al Espíritu Santo. De otra manera no lo recibirá. ¿Sí? Entonces, un misterio es algo que está aquí retenido, está retenido en las Sagradas Escrituras, está retenido en un sermón, está retenido en una palabra hablada, ¿sí? Está retenido, ¿sí? Y es algo que está oculto a la mente natural, ¿sí? Aquel que se ha empeñado en estudiar teología solamente para que le sean revelados los misterios de la Biblia, pues hizo mal, ¿sí? Y no por haber estudiado teología, sino por el fin con el que la estudió, porque acaban sus estudios en teología y de todos modos, si no le permiten al Espíritu Santo que sea Él el que le revele los misterios, pues nada más tienen conocimiento y se llenan de conocimiento y se llenan de conocimiento, pero no hay revelación. Y si no hay revelación, pues ¿cómo vamos a tener esos misterios? O sea, la revelación es la revelación de esos misterios. ¿Yeah? Entonces, para recibir esos misterios, para recibir esa revelación, pues hay que abrir nuestra mente, ¿sí? Hay que estar perceptivos al Espíritu Santo. Una gente con mucho conocimiento, por el contrario, se niega, ¿verdad? Quiere que todo sea razonado, busca un razonamiento para la lluvia, busca un razonamiento para el sol, busca un razonamiento para la vida, busca un razonamiento para todo. Pero el buscar un razonamiento para las lenguas, pues nunca lo van a encontrar. No va a haber ciencia que entienda o que determine la administración de las lenguas, ¿sí? No va a haber un estudio que diga, ya te titulaste, ya Dios te va a administrar las lenguas. No es así. Debemos de nosotros abrir nuestra mente y creer, darle ese paso a la fe, ¿sí? Y de creer que Dios realmente nos quiere utilizar conforme a la bendita palabra de Dios. Entonces, ya vimos cuál es la definición de un misterio. Ahora veamos cuál es la definición de las lenguas. Bueno, lenguas es la habilidad sobrenatural de hablar un idioma que no
habíamos, que no hablamos, que no estudiamos ni aprendemos y que desconocemos por completo. ¿Sí? No es un idioma que alguien haya estudiado porque es el Espíritu Santo quien lo da. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos aquí a las lenguas, a las lenguas, a la administración de las lenguas que da el Espíritu Santo, esas lenguas es una habilidad sobrenatural, o sea, es una habilidad que no está en nuestra naturaleza. Todo lo sobrenatural le pertenece a Dios. Entonces es una habilidad que te da Dios, ¿sí? Para hablar una lengua que nunca la habías estudiado, que nunca la habías hablado, que nunca la habías entendido y muchas veces ni la vas a entender, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo quien lo da. Y ahora la pregunta que está en nosotros es, ¿a quién le hablamos cuando hablamos en lenguas? Y nos lleva a la bendita palabra de Dios en 1 Corintios 14:2. Y nos dice así: ¿por qué el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque aquí el versículo nos dice que cuando somos ministrados por esas lenguas no es para que le hablemos al hombre, ¿sí? Sino es para que le hablemos a Dios. Pero le vamos a hablar algo que no está en nuestro entendimiento, sino es algo que nos conviene en nuestra vida, porque es el mismo Espíritu Santo el que está soltando esas lenguas, pero para hablarle a Dios, ¿sí? En sí es para que el Espíritu Santo le pida a través de nosotros, le pida lo correcto para nuestras vidas, ¿sí? A través de nuestra boca. Entonces, cuando hablamos en lenguas, no le hablamos a un hombre. Cuando hablamos en lenguas, nos estamos comunicando directamente con Dios. Cuando no sepa qué orar o qué decir, ore en lenguas. Su tiempo de oración con Dios es el mejor lugar para practicar y desarrollar la oración de lenguas, ¿sí? Entonces, cuando está usted con Dios a solas, dele permiso al Espíritu Santo para que fluyan las lenguas, ¿sí? Las lenguas que ya tiene, suéltelas en su tiempo de oración. Y pídale a Dios que le traiga nuevas lenguas constantemente, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿por qué la gente deja de hablar en lenguas? Bueno, la gente deja de hablar en lenguas porque siente que no entiende lo que está diciendo, ¿sí? Empieza a razonar. Mientras que otros se detienen porque están avergonzados, ¿sí? Sigue el razonamiento. Las lenguas son un hermoso regalo que el Espíritu Santo da a cada creyente, ¿sí? Cuando usted deja de hablar en lenguas, el Espíritu Santo se apaga y se contrista. Estos son los tiempos en que todos los creyentes necesitan orar en lenguas para liberar los misterios de Dios en la tierra, ¿sí? Y entonces dejamos de hablar en lenguas porque nuestro razonamiento se impone sobre nuestra fe. Y entonces el Espíritu Santo se contrista, ¿sí? Se pone triste el Espíritu Santo porque pues no lo dejan participar, ¿sí? Porque Él te quiere utilizar y tú no lo dejas. Diferentes tipos de lenguas. Vamos a ver dos tipos de lenguas: las lenguas de hombres y de ángeles y las lenguas desconocidas. En 1 Corintios 13:1 cita: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces debe de haber en nosotros amor, ¿sí? En el mundo hay un dicho mal dicho que dice que el burro rebuzna porque tiene boca. Y entonces vendría a ser lo mismo. Si no hay amor en nosotros, quiere decir que nada más estaríamos hablando lenguas, pues porque tenemos boca. Pero no, debe de haber en nosotros del amor de Dios. Cada vez que hablamos en lenguas, estamos desatando ángeles a la atmósfera. Cuando hablamos en lenguas, los ángeles son activados. Hablar en lenguas estimulará la actividad angélica,
Los ángeles están esperando que hablemos en lenguas para comenzar a moverse conforme a nuestra declaración. Y recordemos que como en la escalera de Jacob, ¿verdad? En el pasaje en el Génesis, cuando Jacob en sueños ve una escalera y veía que bajaban ángeles y subían ángeles, ¿sí? Pues eso es lo que desata nuestras lenguas, esa actividad de los ángeles, bajando y subiendo, ¿sí? Bajando con bendiciones y subiendo con nuestras peticiones, pero con peticiones correctas, con peticiones que vienen a través del Espíritu Santo, o que vienen más bien de origen del Espíritu Santo. Bueno, en el segundo punto vemos las lenguas desconocidas. Aquí la Biblia dice que cuando hablamos en lenguas desconocidas hablamos misterios, ¿sí? Orar en lenguas desconocidas nos da acceso inmediato al ámbito del Espíritu y a los misterios de las lenguas. Cuando oramos en lenguas desconocidas estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Orar en lenguas es la oración perfecta. Usted necesita orar continuamente en lenguas. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando sabemos nosotros lo que estamos pidiendo en nuestro entendimiento, el enemigo se encarga de frustrar esas peticiones que ya ciertamente son escuchadas por Dios y la bendición está ya dada, pues. Pero nosotros en el Espíritu, en nuestras oraciones, somos los encargados de acercar las bendiciones a través de nuestra fe, ¿sí? Recuerde cuando se le preguntó al profeta, ¿qué ves tú ahí? Y era nada más una vara, y el profeta pudo ver un árbol con frutos, ¿sí? Es su fe, fue la fe del profeta que le permitía ver ya la bendición en este tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que son las lenguas desconocidas, para que nada más el Espíritu Santo, que es el que da origen a esas lenguas, y Dios sepan cuál es la petición correcta. Y no venga a nosotros un razonamiento a tratar de derribarlo, a tratar de decir, no, no es posible, es muy difícil para Dios, no, yo no soy merecedor, y X cuestionamientos que muchas veces nos hacemos en nuestra vida y que están mal. Ahora viene la pregunta, ¿cómo interpretar las lenguas? Bueno, cuando empieza a orar en lenguas, algo que nunca había tenido viene a su mente. Cuando ora en lenguas, recibe pensamientos que nunca pensó. Estos pensamientos, en el momento que los recibe, en los momentos que los recibes, debes declararlos en voz alta para llevarlos del espíritu a la naturaleza. Tu fe, siempre debes de alimentar tu fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Pues a través de la oración. Entonces, siempre debes de tener un tiempo de oración. Diario, continuamente debes de tener un tiempo de oración. Porque no es un tiempo de oración, es una comunión, ¿eh? Es una coinonía la que debemos de tener con nuestro Padre. Y solamente en esa coinonía va a madurarse nuestra fe. Y ahora, ¿cuál es la solución a los problemas diarios? Bueno, las lenguas son la solución a los problemas diarios. Hay muchas cosas que no cambiarán en nuestra vida, ni se harán realidad, a menos que declaremos los misterios de Dios sobre ellos. Hay misterios que Dios quiere revelar sobre nuestra familia, matrimonios, hijos, finanzas, negocios, etc. Para los que para los que no encontramos una solución. Cuando empezamos a orar en lenguas, Dios nos da la solución a todo esto. Y es un ejercicio en nuestro ministerio el hablar en lenguas, ¿sí? Cuando se nos presenta una persona, un nuevo creyente, una persona que no conocemos, pero nos pide oración, pues lo que debemos hacer inmediatamente es orar en lenguas, ¿sí? Porque Dios a través de esa oración nos va a revelar, ¿sí? Nos va a revelar ese misterio, nos va a regalar el misterio de lo que necesita esa persona. Y para orar de la forma correcta, y que en la oración que nosotros hagamos, Él sí pueda entender, ¿sí?, lo que Dios quiere para su vida. Entonces, ¿cómo desatar los misterios de Dios a través de las lenguas? 3 puntos. Primero, presente su petición al Espíritu Santo, ¿sí? Pídale al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Recuérdalo bien, ¿sí? Recordemos que Dios es un Dios trino, ¿sí? Es un Dios solo
que se manifiestan tres personas. Se manifiesta como la persona del Padre, como la persona del Hijo y como la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo no es una paloma, su semblante es como el de una paloma porque nos trae tranquilidad, nos trae paz, ¿sí? No es fuego el Espíritu Santo, pero sí es como fuego porque consume lo que no es correcto, ¿sí? El Espíritu Santo no es viento, es como el viento porque se mueve para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, ¿sí? Pero en sí el Espíritu Santo es una persona que se manifiesta como todo eso. Entonces, como una persona hay que hablarle, hay que orarle y hay que decirle: Santo Espíritu de Dios, ¿sí? Revélame, revélame mi necesidad, revélame esa necesidad. En el punto número 2 nos dice: empiece a orar en lenguas por su petición, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos qué es nuestra petición y tenemos un razonamiento de cómo orarle al Padre, pero es mejor darle permiso al Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo sabe la forma correcta. Dice la palabra de Dios que orar como conviene no sabemos, pero que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros, ¿sí? Si usted en lo natural, ¿sí?, si tiene un descontento si tuviera un descontento contra un boxeador, ¿sí?, y se subiera al ring hablando deportivamente, no de agresión, no fomentando la agresión, sino hablando deportivamente, pero usted no tiene conocimientos en box y llega alguien que le dice: oye, Xama, los conocimientos que él tiene de box, yo los tengo de box y tenemos el mismo peso, déjame a mí pelear con él, y usted no se lo permite, pues entonces, Xama, usted es el que va a salir lastimado. Y es de igual forma cuando usted tiene una petición. Si usted no le da permiso al Espíritu Santo para que Él pida de la forma correcta, para que Él interceda por usted ante Dios, pues entonces, luego no se pregunte por qué Dios no contesta sus oraciones. Bueno, vamos al punto número 3. Dice: declare los pensamientos que vienen a su mente mientras ora en lenguas, ¿eh? Le pedimos siempre a Dios que nos hable, le pedimos que nos dé respuesta, que nos confirme. Y cuando estamos orando en lengua, viene la bendición, la vemos, Dios nos la muestra a través de los pensamientos, ¿sí? Entonces, yo te pregunto a ti, de donde me estás oyendo, ¿por qué no declaras esos pensamientos que vienen de Dios? ¿Sí? ¿Por qué cuando estás orando por una persona, y te dice, y viene el pensamiento de ver a esa mujer sana, a esa persona sana, a ese hombre sano? Es el momento, es el momento en el que tu responsabilidad te debe de llevar a declarar la sanidad sobre esa persona porque Dios ya te la mostró a ti. Amén. Bueno, pues ese es el misterio de las lenguas. Y si no lo hemos hecho, creo que es el tiempo en el que todos empecemos a pedirle al Espíritu Santo el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es ya para terminar, el hablar en lenguas es una manifestación, ¿sí?, del bautizo en el Espíritu Santo, ¿sí? Si no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, pues no va a haber esa manifestación. Entonces, creo que debes de hacer un examen en tu vida y preguntarte por qué has detenido tú el bautizo en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el que recibe a Jesús, que cuando recibimos a Jesús, cuando conocemos a Jesús, ¿sí?, somos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, hay gente en las iglesias que lleva no días, no meses, que lleva años hablando de Jesús, de Cristo nuestro Señor, de su evangelio, que habla de su vida, pero realmente no lo ha conocido. ¿Y por qué me atrevo a decir que no lo ha conocido? Porque en su vida no hay lenguas, no le ha revelado el Espíritu Santo el misterio de las lenguas. Y esa
Cuando vimos el tema del bautismo en el Espíritu Santo, ahí vimos que el saber, ¿cómo saber que estamos bautizados en el Espíritu Santo? Pues porque hay manifestación de lenguas. Entonces, oro y le pido a Dios en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, que traiga impartición de lenguas, ¿sí? Que te llene el Espíritu Santo, que ahorita donde estés, ¿sí? No trates de comprenderlo. El Espíritu Santo, desde donde estás oyendo, el Espíritu Santo va a caer, va a llegar y te va a dar, te va a ministrar lenguas. No las bloquees, sácalas, saca las lenguas, sácalas, ¿sí? Permítele al Espíritu Santo que utilice tu boca, ¿sí? Que te utilice a ti, que utilice tu ser, ¿sí? Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos, Padre mío, que el espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero que la carne es débil. La carne es débil. Pero aún así, Padre mío, te damos gracias porque tú nos revelas misterios en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.